Gracias por venir, caballero, agradeció el ilusionista, estrechando efusivo mi mano, y no pude menos que admirar la textura de la piel masculina, los dedos finos y alargados que hablaban de sensibilidad y arte. Estimado público, creo que este señor se merece un aplauso, solicitó. Los espectadores aplaudieron y yo me sentí grotesco e idiota, semejante a un polichinela manejado por los hilos del titiritero. Acabemos de una vez con esta pantomima, dije tajante. Dígame qué he de hacer. Faltaría más. Y señalando un canapé, tome asiento, por favor. Gracias. ¿Qué tipo de experimento piensa llevar a cabo conmigo? Pregunté suspicaz. El ilusionista no respondió a mi pregunta. Sacó un péndulo del bolsillo del pantalón y lo hizo oscilar ante mis ojos. Fijó su penetrante mirada en la mía y la sostuvo hasta que sucumbí con un parpadeo. Y con voz armoniosa y sugestiva recitó: ¿Estás cansado? ¿Te pesan los párpados? ¿Tienes sueño? Mucho sueño. Duerme, duerme, duerme. Despertarás cuando yo te ordene que lo hagas. Todo aquello me parecía una charada. Me entraron ganas de reír, pero me dije que no tenía derecho a echar por tierra el prestigio de aquel pobre diablo. Al fin y al cabo, era su forma de ganarse la vida, y allá el idiota que diese por cierta aquella patraña. Lo más singular fue que, bien por efecto del cansancio, bien por influencia de aquel individuo, mi cuerpo adquirió una laxitud insospechada y mis párpados comenzaron a cerrarse. Luché contra la somnolencia que me invadía, pero no fui capaz de vencerla, y la voz modulada de Milagí llegó velada a mis oídos. ¿Está dormido? Sí. ¿Cuál es su nombre? Adrián. Bien, Adrián, ¿podría decirnos dónde se encuentra en este momento? No podría precisarlo con exactitud. ¿Está tan oscuro? Haga un esfuerzo. Silencio. Creo que alguien me persigue. ¿Quién le persigue? ¿Adrián? No estoy seguro. Solo vislumbro el perfil de una sombra. ¿No puede distinguir quién es?
Ya se aproxima. Oh Dios, espero que no me vea. No tema. Sea quien sea, no puede hacerle daño. ¿Qué deseas de mí? Márchate, no te acerques, dije, rechazando la figura huesuda de pómulos descarnados que había surgido de las sombras. Hizo caso omiso de mis palabras. La boca desdentada se distendió en una sonrisa cruel y con voz cavernosa dijo: Ven, ven conmigo, te prometo la dicha eterna. No, no, por favor, por favor. ¿Qué ocurre, Adrián? Preguntó Milaji. ¿Se encuentra bien? Hostigado por la pregunta, intenté explicar el extraño fenómeno, pero no pude articular sonido alguno. Tenía anulada la capacidad del habla. ¿Se encuentra bien, Adrián? Inquirió de nuevo. Responda, por favor. El eco de la voz del ilusionista se diluyó en el éter. La figura descarnada se aproximó aún más y pronunciando mi nombre dijo: Adrián, ven conmigo. En el estigio serás mi huésped de honor, prometió, extendiendo los esqueléticos brazos hacia mí. Rehuí el abrazo de las huesudas extremidades y mis pies quedaron situados al borde de un precipicio. De pronto, el espectro se abalanzó sobre mí y me catapultó al vacío. Mi cuerpo fue impulsado por la fuerza de la gravedad hacia las profundidades y el abismo acogió mi cuerpo inerte. La barca flotaba ingrávida, absorbía la exigüidad de mi hálito y penetraba en mi ser, se adueñaba de mi espíritu. No, no deseo ir contigo, no quiero morir. Dios mío, apiádate de mi alma, Señor. 1, 2, 3, despierta, Adrián. La voz de Milaji sonó muy lejos, perdida en la distancia, y supe que él representaba el vínculo terrenal al que debía aferrarme para eludir la horrible presencia. Sálveme, Milaji, se lo ruego, imploré, pero los vocablos se ahogaban en mi garganta y apenas si resultaron audibles. Adrián, Adrián, despierta. 1, 2, 3, despierta. 1, 2, 3. Jesús, no permitas que esto suceda. Un médico. ¿Hay algún médico en la sala? 1, 2, 3, despierta. Milaji colocó sus manos sobre mi pecho y lo golpeó con fuerza. Los latidos de mi corazón recobraron el ritmo acompasado. La sangre fluyó de nuevo por mis venas y sentí que regresaba al mundo de los mortales. Gracias, Dios mío, por devolverle la vida a este hombre, exclamó Milaji, y a través de las pestañas pude observar la lividez de su rostro. Los espectadores se hallaban arremolinados en torno a mí y al prestidigitador, con la compasión reflejada en sus rostros. Pobre hombre, ¿qué le habrá pasado? Murmuraban algunos, otros apenas en un susurro, como si ya estuvieran en presencia de un cadáver,
hacían conjeturas sobre un paro cardíaco o tal vez una lipotimia. Todos lamentaban el incidente, aunque estoy seguro de que en el fondo de su alma se alegraban de no haber sido ellos los protagonistas del trance. Cuando logré recuperarme del susto, arremetí contra Milaji y lo golpeé repetidas veces. Un hilo de sangre manó de la comisura izquierda de sus labios, pero yo, ciego de ira, despertado mi instinto primigenio animal, continué golpeándolo sin piedad. En la sala se produjo un inmenso revuelo. Algunos de los presentes aprobaban mi proceder y me instaban a seguir vapuleando al ilusionista. Otros recriminaban mi actitud violenta e intentaban separarme de él. La policía, avisada por los empleados, no tardó en hacer acto de presencia. A pesar de mi resistencia, fui reducido y esposado sin miramientos. ¿Se encuentra bien?, preguntó uno de los agentes a Milaji. Supongo que el señor deseará acompañarnos a la comisaría para presentar cargos contra este individuo, dijo el otro agente. Un momento, aquí hay una confusión, me apresuré a decir. Me parece que se han equivocado de persona. Este hombre ha intentado matarme. Cállese, ordenaron. Seguí protestando, pero sin duda mi aspecto no resultaba el más indicado para ofrecer credibilidad e hicieron caso omiso de mis argumentos. ¿Formulará la denuncia, señor?, preguntaron de nuevo los polizontes. No, dijo conmocionado. Dejen que se vaya. Creo que ya tiene suficientes problemas. Siento mucho lo sucedido, señor, se disculpó, presionándome el hombro con gesto compasivo. Que Dios le acompañe. Me sacaron esposado del recinto. Caronte se puso a mi lado y, dirigiéndose a los guardias, intercedió por mí sin titubear. Les ruego tengan la amabilidad de soltarle, suplicó con humildad. Les prometo que no provocarán más incidentes. En esta ciudad no queremos maleantes, afirmaron despectivos, liberándome de las esposas. Si mañana los vemos merodeando por aquí, tomaremos medidas, advirtieron al tiempo que montaban en el coche policial. Debemos largarnos cuanto antes. Vamos, apresúrate, dijo Caronte, cogiéndome del brazo y llevándome casi en volandas. No nos conviene seguir aquí por más tiempo. Iremos a la estación de ferrocarril. Con un poco de suerte podremos embarcarnos en algún tren de mercancías. ¡Haz el favor de soltarme el brazo!, exclamé, deteniéndome. ¿Por qué he de huir como si fuera un delincuente? No he cometido delito alguno. Jonudo, se nota que no conoces a la bofia, muchacho. En cuanto te ha echado el ojo encima una vez, ya te tiene bajo el punto de mira para siempre. ¿Qué pasa conmigo? Con mi oportunidad para averiguar quién soy. Joder, cualquiera diría que no existen más ciudades. Me pregunto, ¿qué harías si ignoraras tu identidad? No sé por qué tuvimos que ir a ver la actuación.
Si no te hubiera hecho caso, a estas horas no estaríamos en situación tan absurda, ni me habría visto abocado a vivir una experiencia tan desagradable. Anda, no nos entretengamos más. Después ya tendrás tiempo de lamentarte. Llegamos a la estación de ferrocarril y la fortuna se puso de nuestra parte, puesto que en una de las vías se hallaba detenido un tren de carga. El ruido de la maquinaria nos indicó que el mastodonte estaba próximo a realizar la salida. Empleando la máxima cautela, abrimos el pesado portón de uno de los furgones y nos colamos en el interior. Apenas tuvimos tiempo de acomodarnos cuando el jefe de estación tocó un silbato y el convoy se puso en movimiento. Lento al principio, vertiginoso después, como si le urgiese trasladarnos a nuevos horizontes.